Sabes, a lo largo de la historia y en diferentes culturas ha habido historias y creencias sobre personas que fallecen sin haber tenido la oportunidad de decir adiós a sus seres queridos. Se dice que algunos de estos espíritus, en lugar de partir hacia el más allá, eligen quedarse cerca de sus seres queridos. Pueden sentir que tienen asuntos sin resolver o sienten un fuerte vínculo emocional que los mantiene cerca. Imagina que alguien muere de manera inesperada o en circunstancias traumáticas. En estas situaciones, se cree que el espíritu de esa persona puede quedar atrapado en un estado de confusión o desorientación. Esto les impide moverse hacia el siguiente plano de existencia y, en cambio, optan por permanecer en nuestro mundo. En algunas culturas se realizan rituales y ceremonias funerarias para ayudar a estas almas a encontrar el camino hacia el descanso eterno. Estos rituales pueden variar ampliamente según la tradición y la religión. La idea es proporcionar a estos espíritus la oportunidad de decir adiós y resolver cualquier asunto pendiente que los mantenga atados a nuestro mundo. También es común encontrar relatos y leyendas sobre encuentros con estos espíritus que se niegan a partir. Estas historias a menudo tienen un toque emotivo y a veces incluso transmiten lecciones sobre la importancia de las despedidas y la resolución de asuntos pendientes en la vida. Tal y como es la siguiente historia que nos envía un suscriptor. Hola, soy Hannah, y lo que estoy a punto de contarte es más que terrorífico, es una experiencia paranormal que viví cuando era una niña. En aquel entonces tenía un tío llamado Juan. Era una persona especial, con síndrome de Down, pero le tenía un cariño inmenso. Sin embargo, la historia de su muerte siempre fue un misterio, algo que mi mamá se negaba a revelar. Nuestra casa es grande y antigua, con habitaciones espaciosas y un pasado cargado de secretos. Había una habitación en particular que siempre me aterraba, la que mi tío Juan solía ocupar cuando venía de visita. La gente del pueblo decía que su alma había quedado atrapada allí, como si algo oscuro y siniestro se hubiera apoderado de ese rincón de la casa. Una noche, la luna colgaba baja en el cielo y un silencio opresivo envolvía la casa. Mi hermana, siempre aficionada a las bromas pesadas, decidió jugar con mis miedos. Colocó mi celular sobre la cama y, cuando fui a buscarlo, me encerró en la habitación de mi tío. En el caos de aquel momento, mi perro, fiel compañero, quedó atrapado conmigo. El sonido del cerrojo al cerrarse resonó como una sentencia de la que no había escapatoria. Intenté desesperadamente abrir la puerta, pero ésta se mantuvo inmóvil, como si estuviera sellada por una fuerza sobrenatural. El tiempo pasó lentamente mientras mi ansiedad crecía. Agotada, comencé a quedarme dormida en la penumbra,
pero un sonido penetrante me arrancó de mi letargo, los ladridos frenéticos de mi perro. Mi perro ladraba y gruñía hacia una sombra que se alzaba en la oscuridad. Era una figura difusa, pero reconocí al instante la silueta de mi tío Juan. Su presencia parecía arrastrarse desde el umbral de la realidad, una oscuridad retorcida y sedienta de venganza. Lo más espeluznante fue cuando esa sombra, que se parecía inquietantemente a mi tío, levantó la mano y saludó con una sonrisa retorcida. Mi corazón latía en mi garganta mientras una sensación de pánico me consumía. La silla que había en la habitación se convirtió en mi única defensa. Con manos temblorosas, la agarré y empecé a golpear la puerta con todas mis fuerzas, gritando por ayuda. Mi hermana finalmente abrió la puerta y, en un frenesí de terror, salí corriendo junto a mi perro, quien seguía gruñendo y mirando fijamente a la sombra retorcida. Nunca más quise poner un pie en esa habitación. La experiencia me persiguió durante años, y cada vez que pienso en mi tío Juan y en lo que ocurrió esa noche, siento que una fría y maligna sombra aún acecha en lo más profundo de la casa, esperando regresar y vengarse por su muerte enigmática y su alma atrapada en ese espacio maldito. Luminoso. Si te gustó la historia, déjanos tu me gusta y suscríbete al canal para más contenido como este. Si tienes alguna experiencia paranormal para compartir, no dudes en enviárnosla a la dirección que está apareciendo en pantalla. También déjanos tu comentario si quieres más historias como esta. Me despido, estás en Mundo Paranormal, hasta la próxima.